España, eran de pensamiento, apaguen las elecciones, pero por eso Bienvenidos a una emisión más de su programa Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estaremos conversando directamente desembarcado desde España con Juan Carlos Monedero. Él es profesor de la Universidad Complutense en Ciencia Política y es fundador del partido Podemos. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en la Ciudad de México. Luis, un placer estar aquí otra vez en esta ciudad, estar contigo y estar en Telesur. Juan Carlos, acaba de aparecer recientemente una encuesta que anuncia la estimación de voto para las próximas elecciones generales en España. Podemos se ubica en un cuarto lugar con el 14%, cuando hace unos meses estaba muy cerca de estar en punta. ¿Qué ha sucedido? Bueno, las encuestas son armas de desinformación masivas. Las encuestas cada vez más se parecen a lo que querrían que pasara quien las paga. Y yo creo que va siendo hora de que, igual que hay comités, ¿no?, ciudadanos o sociales de control de los medios de comunicación, debiéramos hacer algo similar con las encuestas, porque es que si no se convierten en herramientas, bueno, pues para influir en el voto, para hacer profecías autocumplidas. Pero cuando Podemos estaba arriba, la dirección de Podemos anunciaba y creía en esas encuestas. No creas, no. Fíjate que como somos profesores de ciencia política, siempre, desde el minuto uno dijimos que las encuestas nos interesaban en lo que implicaban de tendencia. Al principio decían que no existíamos, que no estaban en el radar, y sacamos 5 diputados. Después de las elecciones andaluzas subieron mucho y dijimos, esto no es muy creíble. Un partido no nace y de la nada se convierte en la primera fuerza política porque no te dejan, y por tanto no era muy real, era, bueno, como una suerte de expresión de que la gente estaba enfadada, incluida la gente de derechas, con la corrupción de su propio partido, y decía, voy a votar a estos porque era lo que más les enfadaba. Y dijimos que no nos lo creíamos mucho, sacamos un 15% en las elecciones andaluzas y decían, mira, se están hundiendo, porque como iban a sacar un 25, y dices, pero ¿cómo vas a sacar un 25 de la nada, ¿no? Después vinieron elecciones municipales, donde decían que no íbamos a sacar nada ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Zaragoza, ni en Cádiz, y son ayuntamientos donde están gobernando las fuerzas del cambio impulsadas, todas ellas por Podemos. Después quedaban las elecciones catalanas, ¿no?, que eran las más raras de todas, ¿no?, donde sí que las encuestas más o menos acertaban, porque es verdad que Podemos hizo una cosa muy honesta, que es hablar a todos los catalanes, a los que estaban a favor de la independencia, diciéndoles vamos a respetar el derecho a decidir, pero también hablándoles a los que no estaban a favor de la independencia, diciéndoles nosotros no queremos que nadie se vaya, de hecho estamos trabajando para construir una España de la que nadie se quiera ir, que no ocurra como las pesetas de Franco, que decían España una grande y libre, porque si hubiera otra todo el mundo se iría a la otra. Ahora otra vez volvemos a desaparecer de foco, vuelvan a decir no existimos, pero no son ciertas. Mira, las encuestas... ¿Dónde está entonces Podemos hoy? Si eso no es cierto, ¿dónde está realmente? ¿Hacia dónde apunta su Ahora mismo evolución? hay una voluntad de alguna gente que está queriendo una coalición entre el PSOE y el PP, que es el IBEX 35, las empresas más grandes que cotizan en bolsa. Hay otro grupo de gente, Metroscopia, vinculada al grupo Prisa, que lo que quieren es un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Hay otra gente que está buscando, que también hay sectores bancarios, que está buscando una gran coalición donde esté el PSOE, el PP, Ciudadanos, incluso están buscando que haya alguien de la vieja izquierda para justificar, como en la transición, una reforma constitucional cosmética que justifique el nuevo reinado de Felipe VI. Las encuestas últimas que yo he manejado marcan dos cosas. Una, la que más siempre me ha interesado, la tendencia. Y la tendencia plantea que hay una recuperación muy fuerte de un partido que es Podemos, que nació para las elecciones generales y que ha bastado estas últimas 2 semanas para recuperar un impulso muy fuerte. Y ¿Esa recuperación qué significa? Eso significa que sacamos más votos que el Partido Socialista. Más votos que el Partido Socialista. Lo desplazan. Sí, sí. Eso, digamos, que es uno de los elementos más claros. El Partido Popular tiene un suelo muy fuerte, un voto... Sigue siendo la primera fuerza política. Sí, con mayor... Lo que pasa es que el grueso del voto ya son mayores de 65 años y de ámbitos rurales. Y después hay una incógnita, está muy fuerte Ciudadanos, porque está recibiendo todo el apoyo mediático y todo el apoyo también de las grandes empresas. Yo creo que va a pagar un precio alto estos 40 días que quedan, porque
porque decidió ser muleta del peor PSOE en Andalucía y del peor PP en Madrid. Pero Ciudadanos no los ha rebasado por la derecha, Juan Carlos. Eso que se dijo en un primer momento que podía ser Podemos una opción ciudadana, de recambio al bipartidismo, ¿no lo está haciendo Ciudadanos en este momento más que Podemos? Mira, hay una cosa que siempre planteamos desde el comienzo, ¿no? Y era lo que marca la diferencia en España respecto de Italia o cualquier otro país, o de Francia, que también ha habido críticas al modelo neoliberal, pero que se han ido por la extrema derecha, ¿no? O en el caso de Italia, 5 estrellas por una cosa un poco rara, que no se sabe muy bien en qué consiste. En España, si desembocó en Podemos, fue por el 15M, el movimiento de los indignados, ¿no? Que eso nos permitió construir un nuevo relato que permitía ubicar la crítica al modelo desde perspectivas emancipadoras, ¿no? O sea, según tú, Podemos efectivamente es una construcción en la esfera de la política representativa de lo que fue el movimiento del 15M. Yo no sería tan arrogante, nacemos de ahí. Lo que pasa es que el 15M nadie lo puede representar, porque es un movimiento tan plural que ocurre como el mapa del cuento de Borges, que para representarlo con fidelidad tiene que ocupar el mismo espacio que el territorio y al final ese mapa es inútil, ¿no? Salimos de ahí. Pero damos un salto. Yo siempre defendí que el 15M no tenía que convertirse en un partido político, porque la tarea del 15M era politizar, ¿no? Era construir una gran conversación donde lo que era imposible se convirtiera en posible, porque la gente lo estaba discutiendo. Pero no tenía que convertirse en un partido político porque entonces, de alguna manera, se volvía a fragmentar ese gran discurso, ¿no? Yo creo que fue una decisión correcta. 3 años después ya tocaba ese magma social, esa indignación social, meterla en una caldera para que se convirtiera en vapor concentrado para el cambio político. Es una cosa que aprendimos en América Latina, ¿no? La voluntad de poder. Una imagen de Trotsky de la historia de la Revolución Rusa. Sí, sí, así es. Vale tomar prestadas esas tenemos imágenes, nuestras lecturas, ¿qué se le va a hacer? Entonces, era importante salirnos del 15M, montar un aparato representativo, partitocrático, mediático, pero una cosa que siempre tuvimos claro era que teníamos que acompañarlo de una parte asamblearia, deliberativa, horizontal, para que no nos convirtiéramos en un partido como cualquier otro, ¿no? Y por eso creamos la parte más, te digo, partitocrática, para competir con las grandes maquinarias de los grandes partidos y los círculos, ¿no? Y esos dos elementos eran los que tenían que ir alimentando esta posibilidad de cambiar la política. Pero hay una cosa, Luis, muy importante, y es que en ese momento también lo discutimos a la interna. Había gente que decía dentro de Podemos, el enfado ciudadano que representa a los indignados hay que representarlo. Yo decía, no, hay que reconducirlo, porque una parte importante de ese enfado no era con el sistema, era con los excesos del sistema. Y había una parte importante de gente que protestaba, pero que lo que buscaba era recuperar ese momento donde era feliz, aunque fuera a costa de África y de América Latina o de la devastación medioambiental. Y yo decía, cuidado, yo no quiero regresar a un momento donde en los mejores lugares de la política económica española había 8 millones de pobres, y una América Latina golpeada, y una África devastada, y un medio ambiente que ya no se sostenía. Y por tanto, fíjate, yo siempre sabía que teníamos que insistir ideológicamente para que ese enfado se recondujera hacia posiciones democráticas muy relevantes. ¿Sabes por qué? Porque si no, iba a venir, igual que en Francia Le Pen, igual que en Italia Beppe Grillo, igual que en otros países de la extrema derecha, a representar ese enfado, que es lo que ha pasado con Ciudadanos. Nostalgias del pasado y recuerdos del porvenir. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos en muy breves instantes a seguir? Vamos allá, pero que no se nos olvide que Ciudadanos quiere representar esa salida más conservadora del enfado. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en muy breves instantes. Sigan con nosotros. Estamos ya de vuelta conversando con Juan Carlos Monedero en este cruce de palabras sobre Podemos o no Podemos. Nos decías, Juan Carlos, antes de irnos a la pausa, que Ciudadanos aspiraba a recuperar esa nostalgia del pasado, de algunos sectores descontentos. Claro. Y tú dices, Podemos no busca eso, Podemos a lo que apuesta es a otro orden de cosas que rompa con ese pasado. Claro, porque es que es mentira eso de decir, no, regreso al pasado y volvemos a ser todos felices, ¿no? Como si en ese pasado no hubiera, ya digo, devastación medioambiental, explotación de los países del sur, intercambio internacional desigual, corrupción.
pobreza. Entonces es engañar a una parte que está dispuesta a tener un bienestar tapándose los ojos respecto de la suerte de los demás. Y para eso no hemos formado un partido político. Hemos creado una nueva formación política para reinventar la democracia de una manera emancipatoria, ¿no? Y sin ignorar también la suerte, ¿no?, de los demás países del mundo. ¿Por qué en esa reinversión deshacerse de una autoidentificación como una fuerza de izquierda? Porque yo creo que... Porque eso es lo que ha señalado Podemos. No somos de izquierda, dicen. No exactamente, ¿no? Lo que plantea es que a quien le interesa la discusión derecha-izquierda es al PSOE y al PP. Ellos dicen, hay un partido de centro-derecha, hay un partido de centro-izquierda y los demás sitúense en los extremos, ¿no? Claro, la gente identifica en Europa a la izquierda con los partidos socialdemócratas, y ya me dirás tú, desde perspectivas más clásicas, qué tiene que ver, ¿no?, con la izquierda partidos como el PSOE, que han sido los que han puesto en marcha las medidas neoliberales en España. Yo creo que en términos profundos, la izquierda hay que reinventarla. Igual que Prince, ahora se llama el artista antes llamado Prince, yo creo que hay que reinventar el espacio antaño llamado izquierda. ¿Eres de izquierda si estás a favor de la redistribución de la renta pero pegas a tu mujer? ¿Eres de izquierda si te gustan mucho los sindicatos pero desprecias a los inmigrantes? ¿Eres de izquierda si estás a favor de la estatalización de los medios de producción pero te importa unas narices, ¿no?, la suerte medioambiental? ¿Eres de izquierda si estás a favor de un único partido que representa a la clase obrera? Son cosas que se han agotado, ¿no? Yo creo que tenemos que escuchar, ¿no?, algo que yo he visto en América Latina. Es decir, recuerdo cuando la Internacional Comunista va a Perú a echar a Mariátegui de la Internacional Comunista porque Mariátegui ha decidido que la revolución se hace con los indígenas. Y los eurocéntricos de la Internacional Comunista le dicen, oye, mira, que venimos a echarte porque ¿dónde dice aquí en Marx con los indígenas? Y él dice, oiga, es que más del 80% de la gente son indígenas. Que me digas aquí dónde dice en Marx que la revolución se hace con los indígenas, se hace con el proletario y por tanto te expulsamos. A mí me gusta mucho más Ludovico Silva, este filósofo venezolano que decía que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos, pero por fortuna no somos loros y Marx regañaría a los que quisieran leerlo a él como un loro. Pero en un momento en el que el neoliberalismo promueve el fin de las ideologías, el fin de la historia, renunciar a identificarse como de izquierda no es hacer una concesión al discurso neoliberal. Yo creo que no, porque te permite reinventarte. Es decir, venimos del aire de familia de la izquierda, es absolutamente evidente, pero en España el modelo neoliberal... Del mundo de Izquierda Unida, yo vengo del mundo de la ustedes... izquierda, absolutamente claro. Los que fundamos Podemos venimos, ¿no?, del mundo de la izquierda, pero nos dimos cuenta de que hay mucha gente que le quitaban la casa, perdía el trabajo, le empeoraban las condiciones salariales y no entendía, ¿no?, esa diferenciación entre derecha e izquierda, y pensaba que la izquierda era cosas que le resultaban ingratas, ¿no? El autoritarismo en la Unión Soviética, los muros, el partido único, la Guerra Fría, y por tanto decíamos, qué complicado va a ser a esta gente convencerla, que tiene que votar a una fuerza política teniéndola que convencer antes de que es de izquierdas aunque no lo sepa. Y entendíamos que es que era innecesario. Tenemos que hacer una cosa, Luis. En América Latina se ha intentado, ¿no? Para un indígena boliviano la idea de socialismo le resulta extraña. No es igual que para un europeo, a lo mejor, ¿no? La idea de izquierda te dice una cosa a ti, otra cosa a mí, otra cosa a las personas que nos están escuchando. Ponernos de acuerdo en qué es la izquierda, yo creo que ahora mismo es una tarea cuasi imposible. En cambio, creo que es una tarea pendiente que nos planteemos reconstruir el espacio de la emancipación. Yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo en que las preguntas de la Revolución Francesa siguen vigentes. La pregunta por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad. Esas están vigentes. Esas son la construcción base del socialismo y la construcción base de la izquierda. En cambio, las respuestas, pues no es igual la respuesta de Pol Pot, la respuesta de Stalin, la respuesta de Felipe González, la respuesta de, no sé, de otros actores. Y por tanto, en esa confusión quizás sea conveniente repensarlo en términos que sí que todo el mundo lo entiende, como es abajo y arriba. Ahora mismo estamos en un mundo en donde el 10% se está quedando con el dinero del 90%, donde están pagando a los trabajadores mucho menos, están perdiendo sus casas. Criticar eso es ser de izquierda. Pero hay mucha gente que no entiende esa diferenciación. Y por tanto, ¿por qué no eres generoso, Luis? Renuncias a tu construcción biográfica, a lo que tú has construido y dices, voy a ponerme de acuerdo con esta señora
voy a ponerme de acuerdo con este señor y no le voy a obligar a comulgar con mis raíces ideológicas, porque lo que me interesa es que esta señora y este señor estén en la pelea conmigo contra el modelo neoliberal. Luego lo etiquetamos. Lo que me interesa, ¿está usted a favor de que este invierno, que empieza el frío en España, nadie se quede sin poder sin encender la calefacción porque no tiene dinero? Y no me importa que sea usted de derechas o de izquierdas. ¿Está usted a favor de que no haya ni un solo español, ni una sola española que se quede sin encender la calefacción o poder pagar el agua caliente porque no tiene dinero? Si usted me dice que sí, vamos a empezar a hablar. En cambio, si yo le digo, ¿es usted de izquierdas? Creo que no, entonces no me interesa, que venga otra persona. Está claro que no va por ahí, ¿no? Pero déjame pasar a otro punto que creo que es importante. España es una monarquía, un régimen político vetusto, pero Podemos no se reivindica como una fuerza antimonárquica y pro-república, pro-tercera república, cuando hay además en el Estado español un importante y creciente movimiento a favor de la tercera república. Fíjate que es aún peor, ¿no? Porque hay países que tienen monarquías, ¿no?, en Europa, pero la diferencia es que los países que en Europa tienen monarquía se enfrentaron al nazismo. En cambio, en España los Borbones estuvieron a favor de la dictadura de Primo de Rivera y luego del golpe de Estado de Franco y de la dictadura de Franco. Es decir, que quien nombra al rey Juan Carlos su sucesor a título de rey es Franco, ¿no? Y por tanto, yo soy absolutamente consciente de que la monarquía en España no solamente es una institución arcaica, sino que no tiene el más mínimo pedigrí democrático, como sí que le ocurre a otras monarquías en Europa. Ahora bien, yo creo que a la monarquía le ocurre como a la tauromaquia, ¿no?, que va a desaparecer por sí misma. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hacemos del fin de la monarquía un elemento central, lo que conseguimos es que hay gente que estaría de acuerdo en cambiar el sistema por las cuestiones económicas, por las cuestiones medioambientales, por las cuestiones territoriales, de repente se haga fuerte en la defensa de la figura de la monarquía y no tiene sentido. ¿Qué planteamos nosotros? Que quiera un proceso constituyente donde todo, incluida la jefatura del Estado, tiene que ser sometida a escrutinio popular. Y ahí estoy convencido de que el pueblo va a escoger pues lo que corresponde. Yo creo que hay gente que a veces tiene la necesidad de hacer una lucha contra la monarquía que solamente beneficia a los defensores de la monarquía. ¿Sabes por qué? Porque en España han conseguido plantear que la Tercera República suena a la Segunda República y suena a la Guerra Civil, y lo utilizan para ocultar cualquier otro tipo de discusión. Por tanto, yo, que me siento profundamente deudor de mis mayores y creo que lo más decente, ¿no?, que ha ocurrido en la historia de España fue esa gente que se lo jugó todo para enfrentar al fascismo en España, que se llamó franquismo, estoy convencido de que lo vamos a conseguir simplemente expresándolo no como una lucha por la Tercera República, sino una lucha por el derecho a decidir quién queremos que esté en la jefatura del Estado. Un tema álgido a debate. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen en este cruce de palabras con nosotros. Volvemos. Estamos de vuelta en este cruce de palabras conversando con Juan Carlos Monedero sobre el proyecto de Podemos. Juan Carlos, a ustedes los han acusado de chavistas, bolivarianos, y el centro de la estrategia para golpear al partido ha sido esa acusación. ¿Cómo han respondido ustedes? Claro. Fíjate que primero se demoniza a Venezuela, pues igual que se demonizó, ¿no?, al Chile de Salvador Allende en los 70, igual que se demonizó a la Segunda República en los años 30. Es decir, siempre que el sistema está en crisis y hay algún país que puede plantear la alternativa, se demoniza. Y cualquier grupo de gente que quiera poner en marcha algún tipo de cambio, se le acusa también de ser lo mismo que eso que previamente se ha demonizado, ¿no? Algunos, claro, que hemos tenido relación con Venezuela, ¿no?, y de la cual en absoluto pero más allá de esa relación, ¿es una, ¿no?, fuente de inspiración América Latina y sus cambios para Podemos? Es indudable que sin la experiencia que algunos tuvimos en América Latina no hubiéramos aprendido a cómo se sale del modelo neoliberal, ¿no? Pero ya digo que ha sido muy importante primero demonizar a Venezuela y presentarla como la quintaesencia de los males. Yo estos días en México estaba diciendo que, claro, que qué ocurriría si en Venezuela hubieran desaparecido 43 estudiantes de la escuela normal
implicado en esa desaparición narcos, policías, quizá militares, políticos, sería un escándalo, ¿no? Y Estados Unidos estuviera planteando la intervención, pero como es México, y México es amigo, no pasa nada, ¿no? Yo creo que la demonización de Venezuela es intolerable, ¿no? ¿Qué ocurre? Que rinde beneficios, ¿no?, para perjudicar a Podemos en España, hasta el punto de que yo un día ya dije en broma que eran tantos los ataques que los lunes, los miércoles y los viernes teníamos que dedicarnos a ser chavistas furibundos, los martes, los jueves y los sábados íbamos a tener que dedicarnos a ser etarras, en los domingos yo esperaba que como país católico íbamos a descansar, pero no. Había que unos domingos ser gente que cuelga, homosexuales de las grúas, otros domingos dedicados a defraudar, otros domingos dedicados a financiar legalmente el partido. Los ataques constantemente eran porque nosotros hemos entendido que ha habido cosas, ¿no?, en los procesos latinoamericanos de los que hemos aprendido. Por ejemplo, que no basta protestar en las calles, que había que acceder al poder político y que había que disputarle a los neoliberales el poder político. Eso lo aprendimos aquí. Pero esos ataques parecieran haber tenido efecto en una parte de la dirección de Podemos. Un fascista, golpista como Leopoldo López es tratado como un preso político por algunos dirigentes de Podemos. Fíjate que los ataques constantes, pero no hay ninguna entrevista donde no haya 10 preguntas sobre Venezuela, hasta que sacan algo que pueda hacer daño en la dirección que sea, ¿no? Entonces es verdad que ahí hemos tenido diferentes puntos de vista dentro de los que hemos sido fundadores de Podemos, ¿no? Hay gente que ha entendido, bueno, vienen las elecciones, hay que dejar de alimentar, ¿no?, esos ataques que les producen réditos. Por España ha pasado toda la familia de Leopoldo López, los han tratado como si fueran embajadores de la democracia. Por cierto, no han recibido, ¿no?, a las víctimas del terrorismo de esos días, no han recibido a las víctimas de los 43, ¿no?, muertos después de esa invitación, ¿no?, a desconocer el resultado de la que fue responsable, entre otros también Leopoldo López. Esa gente parece que el Parlamento español no tiene, ¿no?, interés en recibirlos, y no parece, ¿no?, que nadie como Felipe González u otros dirigentes políticos les interesen, ¿no? Igual que me gustaría, ¿no?, que Felipe González, que por cierto es asesor, ¿no?, de Carlos Slim, estuviera aquí en México preocupándose por la suerte de esos 43 jóvenes, ¿no?, Creo que desaparecidos. está ocupado haciendo joyería, ¿no? Estará ocupado haciendo cualquier cosa que le produzca dinero, pero no realmente interesado en cuestiones de derechos humanos, que solamente activa cuando le produce algún tipo de rédito. Yo creo, fíjate, que América Latina va a recibir otra vez muchos ataques, ¿no? Quieren ver fuera de la política Lula, quieren ver fuera de la política al peronismo, quieren ver fuera de la política incluso, ¿no?, a Correa, a Evo, quieren ver fuera de la política a Maduro, y van a arreciar los ataques, ¿no? Y de alguna manera, cuando de repente todo este cambio en América Latina empieza a recibir apoyo desde Europa, por lo que implica la victoria de Syriza, por lo que implica Corbyn, que gana al laborismo de Syriza, la relación inglés. de ustedes con Syriza. Pero espera, que esto es importante, es decir, que es que América Latina es Syriza, es en su relación también Podemos, es Corbyn de los laboristas, es el gobierno de izquierdas que está gestándose en Portugal. Y eso no lo van a permitir, y por tanto vais a ver ataques en América Latina, y vamos a ver ataques en España, porque si de repente triunfan las tesis en contra de las políticas neoliberales, pues se genera otra vez un ejemplo y van a encontrar poco argumento, ¿no?, para defender esto que está golpeando tanto a los pueblos. Syriza. Syriza, porque tú dices, América Latina es hoy en Europa esas cosas. Bueno, Syriza se fracturó, tuvo que hacer concesiones con la Troika. ¿Cuál es la relación de ustedes con Syriza? ¿Cómo ven lo sucedido en Grecia? Muy rápidamente, porque ya estamos con la guillotina del tiempo. ¿no? Yo creo que Tsipras fue a cazar dragones con un cazamariposas, ¿no? Y le faltaba un plan B, y pensó que estaba negociando con gente de bien, pero se sentó a la mesa con taúres, ¿no?, y con mafiosos, ¿no?, que le amenazaron con romperle las rodillas. Entonces, al no estar dispuesto a poner en marcha el plan B, tuvo que ceder, ¿no? Y entonces evaluaron qué era mejor, ¿no?, si seguir en el gobierno para gestionar o que llegasen las fuerzas de la
de la derecha o incluso de la extrema derecha. Yo creo que Tsipras se equivocó, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, en la Europa de los derechos humanos convocar un referéndum es un error, si no estás dispuesto a hacer valer lo que implica ganar ese referéndum. Yo creo que Syriza está esperando, ¿no?, a ver qué ocurre en un país, por ejemplo, como España. Están esperando porque si España, que es la cuarta economía del euro, gana, nosotros sí que tenemos la posibilidad de mirarle a los ojos al Banco Central Europeo y decirle: vamos a negociar, porque la deuda que hay lo único que beneficia es a la dictadura financiera y al terrorismo financiero, que afecta a todo el mundo, ¿no? Y por tanto, lo que no podemos hacer es, los países que somos más grandes, decirle a los pequeñitos que se vayan a pelear con el gigante, ¿no? Y en ese sentido creo que ha habido mucha gente injusta, ¿no?, queriéndole exigir a un país que es el 2% de la economía de la Unión Europea que haga la tarea que no hace Alemania, que no hace Italia, que no hace España, que no hace Francia, que no hace Inglaterra. En un minuto, Juan Carlos, ¿puede Podemos? Por supuesto, yo creo que te decía antes que las tendencias para mí son los rasgos importantes de las encuestas, y vamos en una progresión muy alta. Ha habido muchos ataques, ha habido muchas amenazas, hemos cometido errores. Yo he entendido que tenemos que haber sido más firmes ideológicamente en algunas cuestiones. He defendido que tenemos que haber estado más con las bases, más con los círculos, más con la calle, y no prestarle tanto atención al aparato representativo electoral. Pero ahora mismo, y lo veo, ¿no?, la semana que viene sigo haciendo actos que prometen lo que he visto la semana pasada, que son actos repletos, gente en la calle, de una progresión muy fuerte, que indica que tenemos unas posibilidades muy grandes de estar en el gobierno de España. No está regalado, nada es fácil, ¿no? Y que gane una fuerza como Podemos en un país importante de la Unión Europea es una revolución en Europa, y me temo que en todo el mundo. Y van a hacer todo lo posible para impedirlo, pero hay una cosa que también aprendimos en América Latina, que es a no tener miedo. Y ahí vamos a no tener miedo. Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis, y a nuestros oyentes. Y a ustedes, queridos amigas, amigos, muchas gracias por su amable presencia hoy en este cruce de palabras. Los esperamos en la próxima, aquí en Telesur.